La Luftwaffe. El arma de choque de Hitler y su plan para dominar el mundo. Los contundentes golpes de la Fuerza Aérea precedían los bombardeos relámpago alemanes. Pilotando los aviones más avanzados del mundo, los pilotos alemanes se enfrentaban a la muerte en el aire. Durante toda la guerra, los aviadores alemanes volaron con gran habilidad y determinación. La industria alemana había construido para ellos algunas de las mejores máquinas de volar del mundo, pero la Fuerza Aérea de Hitler solo había dominado el continente europeo durante poco más de un año. Era una fuerza aérea creada para una guerra corta, por líderes de vista corta. En 1933, Adolf Hitler, como canciller alemán recién elegido, favoreció el desarrollo de aviones militares en secreto. En 1935, Hitler se sentía suficientemente seguro con su poder para anunciar públicamente la existencia de su arma aérea, la Luftwaffe. Para comandar su fuerza de 1.800 aviones y unos 20.000 hombres, Hitler nombró a un antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial. Cuando llegó la guerra, Hitler tenía la fuerza aérea más moderna del mundo. En el verano de 1939, la fuerza de la Luftwaffe era de 3.700 aviones y 1,5 millones de hombres. La mañana del 1 de septiembre, cubiertos por una densa niebla, soldados del ejército alemán avanzaron hacia el este y cruzaron el límite fronterizo de Polonia. Las fuerzas blindadas atravesaban las defensas mientras la Luftwaffe aplastaba toda resistencia. La guerra relámpago había empezado. La Luftwaffe ofrecía un apoyo directo al ejército bombardeando aquellos puntos de resistencia polacos. Fue allí donde nació la leyenda del bombardero en picado Stuka. La precisión de los ataques de los Stuka era devastadora y desmoralizante. Bombarderos medianos, como el Heinkel HE-111, bombardearon los campos de aviación de la obsoleta Fuerza Aérea Polaca. Los aviones que conseguían entrar en combate no eran rivales para las armas de la Luftwaffe. En 2 días, la Fuerza Aérea de Goering se había hecho con la supremacía total del aire. El 27 de septiembre, la capital polaca se rindió. La primera campaña relámpago había terminado. En la frontera occidental alemana, la línea Maginot era la única defensa de Francia contra la amenaza de la invasión. Un laberinto de búnkers y puestos de armas pesadas. Los franceses creían que nada podía pasar por delante de los cañones de la línea Maginot y sobrevivir. Pero Hitler no tenía intención de ponerse al alcance de los cañones franceses. Su estrategia, el Plan Amarillo, explotaría la movilidad de su ejército para pasar por los flancos de las defensas fijas y atacar la línea Maginot desde atrás. Con la primera luz del 10 de mayo de 1940, 74 divisiones del ejército de Hitler avanzaron a través de Bélgica y Holanda. El avance principal del ataque contra Holanda lo hizo la Luftwaffe. Bombarderos medianos, incluidos los Junkers Ju-88, empezaron con la ya familiar táctica de destruir campos de aviación enemigos. Mientras los bombarderos arrasaban el territorio holandés, una flota de 475 Junkers Ju-52 trimotores de transporte de tropas entraba en el país. Los aviones de transporte Junkers llevaron al campo de batalla una nueva fuerza de combate: los paracaidistas. Los paracaidistas alemanes aterrizaron en bases aéreas, zonas de suministros y puentes clave por todo el pequeño país. Goering ordenó el bombardeo de Rotterdam como demostración de fuerza para precipitar la rendición de los holandeses. El centro de la ciudad fue destruido por completo. Columnas blindadas cruzaban Bélgica casi sin oposición y en 2 días los Panzers de Hitler llegaron a la frontera francesa. La Luftwaffe se hizo rápidamente con la superioridad aérea. El avance de los alemanes hizo retroceder a los soldados franceses y las fuerzas británicas en retirada hasta la ciudad portuaria de Dunkerque. Cuando la victoria era cuestión de momentos, Hitler ordenó que sus Panzers se detuvieran en las afueras de la ciudad. Se hizo parar al ejército de tierra delante de Dunkerque, porque Goering había prometido que la Luftwaffe se ocuparía de todo el asunto de Dunkerque. Pero había mal tiempo y la Luftwaffe no pudo bombardear todo lo que habría sido necesario para retener a las tropas británicas en Dunkerque. Para salvar a su ejército, los británicos lanzaron la Operación Dínamo. Desde el 26 de mayo, todo lo que podía flotar navegó desde Inglaterra cruzando el canal hasta Francia y se rescató al ejército sitiado de las playas. Durante 10 días, la Luftwaffe se esforzó con determinación para bombardear a las tropas aisladas y hundir los barcos que navegaban por el canal.
La Luftwaffe tenía muchos motivos para estar extraordinariamente satisfecha de sí misma. Había desbordado a todos sus oponentes, en todos los aspectos. Sus aviones eran superiores a los del enemigo, sus pilotos estaban mejor formados, sus tácticas eran más efectivas. No obstante, fue en Dunkerque donde la Luftwaffe se enfrentó realmente por primera vez a la Fuerza Aérea Británica con sus Spitfires. Por primera vez, los alemanes tuvieron un indicio de que iban a tener un oponente de una calidad diferente, de que ya no lo tendrían tan fácil como en todos los enfrentamientos previos. Goering contaba con que su mejor caza, el Messerschmitt Bf-109, eliminase a los Spitfires del cielo. Pero trasladar la lucha a Inglaterra presentaba un problema imprevisto. Tenían que despegar desde bases francesas, cruzar el canal y cuando entraban en combate tenían quizá 10 o 15 minutos de combate antes de tener que irse. Y entonces tenían que volver a cruzar el canal con la luz de emergencia del combustible destellando. El principal ataque de la Luftwaffe contra la RAF empezó el 13 de agosto. Con el nombre en clave Adler Tag, el Día del Águila, la operación se proponía bombardear los campos de aviación y puestos de radar a lo largo de la costa inglesa. El Spitfire y el Messerschmitt eran muy similares. El Spitfire era ligeramente más rápido y ligeramente más maniobrable. El Messerschmitt tenía un mejor índice de ascenso y una capacidad muy superior para descender en picado, y frecuentemente la cuestión estaba en cuál de los dos pilotos era mejor. A finales de agosto, decepcionado por el número creciente de bajas, Goering ordenó que sus cazas y bombarderos concentrasen sus ataques en los campos de aviación de la RAF. La Luftwaffe no había logrado dejar ciego al mando de cazas británico. La red de radar fue restaurada y quedó intacta. Los ataques de cazas y bombarderos a los campos de aviación causaron las mayores bajas a la RAF. Los Bf-109 de escolta luchaban salvajemente para proteger a los lentos Stukas y los bombarderos bimotor. La leyenda del Stuka pereció sobre Inglaterra. A pesar de haber perdido 378 aviones, la Luftwaffe siguió con los ataques a los campos de aviación. Como venganza por un pequeño bombardeo británico a Berlín, Hitler, enfurecido, envió a la Luftwaffe contra Londres. El 7 de septiembre los bombarderos dejaron de bombardear los campos de aviación y atacaron la población civil del este de Londres. Aquello fue el punto de inflexión de toda la batalla. Sin una escolta de cazas de largo alcance, los Messerschmitts tenían que operar al límite de su alcance y solo podían defender a los bombarderos durante unos pocos minutos sobre Londres. El 15 de septiembre, enormes formaciones de bombarderos fueron atacadas. La pérdida de 60 aviones alemanes demostró a Goering que la meta de la superioridad aérea estaba más lejos que nunca. Pero perder la batalla de Inglaterra no supuso el final del ataque. Los bombardeos a Inglaterra continuaron al amparo de la oscuridad. Goering entregó al almirante Karl Dönitz, jefe de la Marina alemana, el control de una sección de aviones de reconocimiento. Con aquellos Focke-Wulf 200 cuatrimotor, Dönitz podía ampliar la búsqueda de barcos enemigos. Aquel avión de largo alcance no solo podía hundir barcos rezagados, sino guiar a los submarinos disponibles hacia los convoys. En el invierno de 1940, los Cóndor habían hundido más de 90.000 toneladas de mercancías aliadas. Durante los 3 años siguientes, los Cóndor fueron, en palabras de Churchill, el azote del Atlántico. Aunque debilitada por las pérdidas de la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe iniciaba una ofensiva a gran escala tras otra. A finales de la primavera de 1941, los planes alemanes incluían la invasión de la isla mediterránea de Creta. La Luftwaffe pensaba que usando a todos los paracaidistas disponibles a la vez podrían atacar la isla, reducir a los 30.000 defensores y capturar los 3 principales campos de aviación. La operación Mercurio, empezó la mañana del 20 de mayo cuando el cielo de Creta quedó cubierto por 1000 paracaídas. Los paracaidistas fueron recibidos con una granizada de fuego de armas pequeñas. Varias unidades de paracaidistas fueron eliminadas antes de que tocasen tierra. La Luftwaffe bombardeó y destruyó las armas antiaéreas cerca de los campos de aviación y desbarató la resistencia organizada. El 26 de mayo, los británicos abandonaron sus posiciones y se fueron de la isla en barco. La victoria fue cara. El precio de la invasión desconcertó tanto a Hitler que nunca volvió a autorizar una operación como aquella. Apenas un mes después, la Luftwaffe preparaba más de la mitad de toda su fuerza de 4.300 aviones para el mayor conflicto armado de la historia de Alemania: la invasión de Rusia. La mañana del domingo 22 de junio de 1941, 117 divisiones blindadas y de infantería alemanas avanzaron hacia el interior de la Unión Soviética formando un frente de batalla de 2.000 kilómetros. A mediodía, la Luftwaffe había destruido 1.200 aviones rusos. A finales de noviembre, el ejército y las fuerzas armadas habían llegado a 30 kilómetros de Moscú.
pero aquel sería el límite del avance alemán. Las contraofensivas rusas empezaron a obligar a los alemanes a alejarse de Moscú. Aviones rusos nuevos y más capaces empezaron a volar contra la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Alemana estaba empezando a perder la superioridad aérea. Por primera vez se hizo evidente que la producción de aviones de la Luftwaffe era inapropiada para mantener un largo periodo de pesadas operaciones aéreas. El apoyo al Afrika Korps del mariscal Erwin Rommel hizo que se dispersaran aún más los escasos recursos de la Luftwaffe. La lucha del Zorro del Desierto por recuperar el territorio que habían perdido a manos de los británicos se llevó aviones y pilotos que se necesitaban desesperadamente en los helados campos de batalla de la Unión Soviética. La Luftwaffe se convirtió en una brigada de bomberos que recibía constantemente llamadas de emergencia para rescatar a unidades del ejército en apuros. Para trasladar tropas y sus provisiones con rapidez a lo largo de la línea del frente, la Luftwaffe usaba un avión muy inusual. El Messerschmitt 323 podía levantar más de 22 toneladas de carga, suficiente para poder con todo excepto con los blindados más pesados. En el invierno de 1942 el ejército alemán concentró sus fuerzas en la destrucción de Stalingrado, pero sus avances eran frenados por los contraataques soviéticos. Los alemanes se encontraron rodeados. El general von Pofla se rindió el 31 de enero de 1943. Fue el punto de inflexión de la guerra en el este y acabó con toda esperanza de una victoria alemana. La derrota de Stalingrado demostró que la Luftwaffe todavía seguía con las tácticas del Blitzkrieg, como apoyo a las fuerzas de tierra. Aquellas tácticas, que habían tenido un gran éxito en Polonia y Francia, fracasaron en las grandes batallas de Operación Barbarossa. Cuando se hizo evidente que los aliados se estaban asegurando tanto la ventaja cualitativa como la cuantitativa, los alemanes volvieron a sus proyectos de reactores. Armado con 4 cañones de 30 milímetros y cohetes bajo las alas, el Messerschmitt Me-262 resultó ser un avión formidable. Ningún caza aliado podía alcanzarlo en una persecución directa y podía diezmar las formaciones de bombarderos con sus pesados cañones. El Messerschmitt 262 fue diseñado como caza. No obstante, por orden personal de Hitler, usábamos el 262 como bombardero. A lo largo de 1943, los bombarderos estadounidenses, volando desde sus bases en Inglaterra, desarrollaron su ofensiva diurna con ataques selectivos contra las industrias de guerra alemanas. La Luftwaffe centró toda su atención en la defensa del Reich. Nuestra misión era hacer todo lo posible por impedir que los aviones enemigos alcanzasen sus objetivos. Teníamos órdenes de no atacar nunca a los P-51 de escolta. Teníamos que usar nuestro tiempo en el aire y nuestras municiones estrictamente para derribar bombarderos. Jóvenes desesperados que solo habían pasado unas horas en la cabina de un caza eran enviados al caldero que hervía sobre Alemania. Siempre teníamos que despegar cuando venían al centro de Alemania y nos colocábamos delante de la formación de bombarderos. Evitábamos los ataques desde atrás porque eran demasiado costosos. Éramos probablemente 20 o 30 109s y Focke-Wulfs. Nos desplegábamos y nos lanzábamos y había piezas volando por todas partes. Veía paracaídas, veía aviones, cazas chocando con los bombarderos de lleno. No voluntariamente, ¿sabe? Pero ocurría. Había tanta densidad que no podías ir a la izquierda ni a la derecha y delante de ti había un bombardero y a menudo era demasiado tarde para ascender. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la Luftwaffe despegaban arriesgándose mucho para detener los bombardeos aliados contra el corazón del Tercer Reich. Siempre eran 100 o 1000 aviones que venían hacia nosotros sobre Alemania. Y nosotros éramos 12 o 20. Quizá alguna vez unos pocos más. E intentábamos hacer algo por detenerlos. En 1944 y principios de 1945 era evidente que era inútil.